alguna bacteria o virus que ha ingresado al organismo y que va a producir esta cascada inflamatoria. Ahora, este cuerpo extraño o microorganismo, que como ya hemos dicho puede ser bacteria, virus, parásito o hongo, tienen patrones moleculares diferentes para cada uno, o terminales o receptores diferentes, ¿no? Para bacterias, por ejemplo, el más común, el lipopolisacárido; para virus, el RNA y el DNA, y así sucesivamente para el resto de microorganismos que puedan ingresar. Y los TAMS nos van a dar la señal de que hay un daño celular, que hay una alteración a nivel del tejido, alteración a nivel del citoplasma, y entonces va a ver que la célula está dañada. Una vez que la célula está dañada, este daño o este patrón molecular asociado al daño que se van a liberar en esta célula se va a unir al receptor también de una célula inmune inflamatoria, y va a poder hacer de alguna manera la conexión y empezar a utilizar las citoquinas inflamatorias y el sistema de respuesta inflamatoria que ustedes ya conocen para combatir la injuria celular y que la célula vuelva a estar en una composición normal, ¿no? Morfológicamente normal. Entonces, los PAMPs y los DAMPs, en el caso de los DAMPs, vuelvo a repetir, estos son patrones asociados a daño de tejido, a daño celular. Estas estructuras que usualmente están intracelulares se exponen por daño, como por ejemplo en la célula misma o en la matriz extracelular que está aquí al lado, ¿no? Entonces reconocen las células dañadas. Recuerden que el DAMPS reconoce la célula dañada y el PAMPS reconoce el microorganismo que ha ingresado a nuestro cuerpo. Entonces decíamos que nosotros podíamos tener dos tipos de inflamación en el organismo. Tenemos una inflamación aguda, que la mayoría de veces es una respuesta inmediata que se da en el organismo, está mediada por células, sobre todo neutrófilos, ¿verdad? Y que los cambios más visibles que se van a dar en el organismo, hemos dicho que son cambios a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel celular. Vasos sanguíneos hemos dicho que van a aumentar el calibre de los vasos, y a nivel celular van a producir esta quimiotaxis que finalmente va a atrapar al microorganismo que ha ingresado, ¿no? O a los detritus que han ingresado. Entonces, eso significa que nuestra inflamación aguda es una inflamación rápida, ¿ok? Y que está mediada por este tipo celular. Sin embargo, la inflamación... recuerden que inflamación aguda, acuérdense bien de cara al examen que hay varias fases en las cuales las células que están dentro del vaso tienden a salir, ¿no? Hay una parte que es migración, otra parte que emerge el neutrófilo hacia por fuera, que el endotelio tiene que haber una retracción a nivel endotelial y hace que hay un paso, todos esos pasos para poder hacer que haya vasodilatación, de que haya emigración celular, también de cara al examen práctico, también acuérdense por favor y véanlo para poder reconocerlo en las figuras. Bueno, cuando hablamos de inflamación crónica, decíamos que es la respuesta y que se contraponen, que están superpuestos uno con otro, ¿no? No significa que tenemos que cuando termina la inflamación aguda empieza la inflamación crónica, no, es algo que se superpone. Normalmente está uno encima de otro, casi finalizando la inflamación aguda, empieza a aparecer células que están mediadas sobre todo en la inflamación crónica. Y decíamos que las células que se ven en la inflamación crónica son linfocitos, son macrófagos, son células plasmáticas, ¿no? Y decíamos que esto es una respuesta que es mucho más tardía y que al final puede producir impotencia funcional o algunas otras lesiones, ¿no? Entonces, decíamos que cómo podemos reconocer nosotros en un corte histológico la inflamación aguda. Ya saben, este es un vaso, aquí hay una migración, que es esta marginación que está viendo de los neutrófilos o los leucocitos a nivel de la pared del vaso, y porque van a empezar a salir esos neutrófilos, esos leucocitos, ¿verdad? Por los mecanismos que ya hemos visto. Sin embargo, en la inflamación crónica decíamos que la forma celular es diferente. El corte histológico, uno de los ejemplos más claros de inflamación crónica es la tuberculosis, que tenemos tanto aquí en Perú, y en tuberculosis peritoneal, por ejemplo, veíamos esta serosa que tiene estos puntos o milias que le llamamos nosotros, que son puntos amarillentos,
y al momento de hacer el corte histológico podemos visualizar esta inflamación crónica, ¿no? En la inflamación crónica ya las células no es que son leucocitos o neutrófilos, aquí hay una organización en la célula, ¿no? Hay un cambio de, por ejemplo, hay una corona de fibroblastos que está de alguna manera encapsulando los linfocitos, que está encapsulando a los macrófagos que están activados y que a veces tienden a unirse estos macrófagos y formar células gigantes y empiezan a producir necrosis en medio de este componente que es un granuloma, ¿no? Entonces, si nosotros queríamos ver este corte gráfico del libro en un corte histológico, pues visualizamos esto, ¿no? Si bien es cierto, no podemos diferenciar bien cada una de las estructuras si vemos el calcio en el medio, las células gigantes a nivel periférico y esta corona de linfocitos que se puede visualizar, ¿no? Si vemos en un corte histológico ya propiamente dicho de la inflamación crónica granulomatosa, o en el caso de un granuloma tuberculoso, podemos ver estas formaciones con tendencia granulomatosa, que hacen como ovillos, con presencia de células gigantes multinucleadas, ¿no? Entonces, esto es lo que está alrededor, ya saben que son linfocitos, y lo que está en medio son macrófagos, ¿no? Una vez que hay una inflamación, el cuerpo tiene que buscar la forma de regenerar, de reparar o de cicatrizar ese tejido. Y para eso vamos a hablar de lo que es la curación, ¿no? Tiene que haber curación de esa zona. Entonces, la curación va a ser la remoción de los detritos celulares necróticos o inflamatorios. ¿Cuál sería el resultado ideal? ¿Qué es lo que sería perfecto? Que haya una resolución total con regeneración, o sea, que las células vuelvan a crecer de la misma forma, en la misma estructura. Sin embargo, a veces no es posible. Lo que se da a veces es una organización y una reparación, ya saben ustedes, con forma de una cicatriz, por lo que se da el depósito de colágeno en lugar de las células que estaban en ese órgano. Entonces, nosotros quisiéramos que crezca una célula encima de otra, digamos, y se forme otra vez la estructura anterior. Pero dependiendo del tejido que sea, a veces no se puede. Y las células que estaban en ese lugar son reemplazadas por una cicatriz que ya saben que es un depósito al final de colágeno, ¿no? La regeneración, ahora, pueden haber dos formas como les explicaba la otra vez, no puede haber una, no sé si les explico a ustedes, pero puede haber dos formas de curación de herida, ¿no? O de reparación, de curación de herida, perdón, que uno se puede regenerar y otro que se puede reparar. La regeneración, como hemos explicado, es la reconstitución completa. La célula vuelve a crecer y vuelve a ver otra célula en ese lado, o sea, vuelve a crecer, digamos, como el acúmulo de células o que las células empiezan a estratificar en forma normal. Esta se va a dar sobre todo, ¿cuándo se puede dar la regeneración o en qué lugares se puede regenerar? En tejidos con alta capacidad proliferativa o que sean capaces de reproducirse con facilidad. Por ejemplo, el sistema hematopoyético, el epitelio digestivo, ¿no? Estos tienden a renovarse. Cuando hicimos la clase inicial, si no me equivoco, de patología, vimos que habían tejidos lábiles, tejidos o permanentes, ¿no? Que podían algunos regenerarse con facilidad. Entonces, la curación y la reparación tienen que ver mucho con eso. Tienen que ver justamente con que los tejidos, qué tan fácil de replicación puedan ser o puedan tener o qué tan fácil de renovarse, ¿no? Entonces, ya decimos que el sistema hematopoyético y el epitelio digestivo se regeneran con facilidad y frente a una lesión, pues, tienden a regenerarse. Mientras dicen no se destruyen las células madre, que son las células en la capa basal, y se tenga un adecuado tejido conjuntivo membrana basal, pues se va a poder, ¿no? La otra forma es que el tejido se tienda a reparar. ¿Qué significa reparar? Se va a restaurar la parte normal y la función, pero van a haber ciertas deficiencias porque va a implicar la combinación de regeneración y formación de cicatrices, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender esto? La extensión de cualquiera de estos dos, tanto de la regeneración como de la reparación, va a depender primero de la capacidad del tejido dañado, como hemos dicho, de regenerarse, de la extensión de la lesión y la extensión de la fibrosis, ¿no? Entonces, para acordarnos un poco, para recordar, hay tipos de células, ya hemos dicho, según su capacidad de replicación. Entonces, tenemos células lábiles, estas se encuentran, ya hemos dicho, en división celular durante toda su vida, constituyen epitelios superficiales, de mucosas o glándulas salivales, páncreas y tracto biliar o el epitelio gastrointestinal.
En estos tejidos la regeneración se va a derivar de una población de células madre que están, la mayoría, ya hemos dicho, en la membrana basal, ¿no? Y que en teoría tienden a regenerarse o restituirse continuamente porque están en replicación. Ahora, podemos tener células estables o quiescentes. Estas muestran un nivel bajo de replicación celular. Sin embargo, frente a un estímulo adecuado, pueden llegar a mostrar una división rápida, ¿no? En respuesta. Y en esta categoría entran lo que son las células parenquimales de todos los órganos glandulares del cuerpo, por ejemplo, hígado, páncreas y riñones. Y puede haber otro tipo de células que son células permanentes, que no tienen la capacidad de división celular. Y se dice que hay estudios que en algunas se pueden replicar, pero bajo ciertos estímulos, como por ejemplo las células olfatorias y el músculo. Y dentro de este tipo de células se encuentran las células nerviosas, las células del músculo esquelético y las células miocárdicas. Entonces, dependiendo dónde sea la lesión, dónde ocurra el proceso inflamatorio o la lesión, pues vamos a ver